Bueno, muchas gracias a CICUS por la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones y participar de esta mesa con estos estudiosos del pensamiento de Juan Carlos Scanone. Con Sergio tuvimos el privilegio de pertenecer a uno de los muchos grupos que Juan Carlos fundó, acompañó e inspiró, ya que, como han testimoniado discípulos y colegas en varias ocasiones, además de un destacado intelectual, también fue un maestro en el arte de la grupalidad, construyendo el saber en permanente diálogo con los otros, con los demás. En Juan Carlos, como señalaba recién Luciano, era a veces difícil distinguir al pensador del estratega, animador de grupos y articulador de iniciativas, distinguir al filósofo del teólogo y del pastor, porque en él todo estaba armoniosamente conectado. Yo me voy a detener brevemente en algunos de sus textos, en las publicaciones del Grupo de Pensamiento Social de la Iglesia, Monseñor Gerardo Farrell, en el cual él expresó con la humildad que lo caracterizaba en su autobiografía, que él aprendió de hecho a trabajar interdisciplinariamente con las ciencias sociales y a ejercitarse en la lectura del discernimiento teológico, pero también filosófico, de los signos de los tiempos en los niveles mundial, continental, nacional y local, con la mediación de dichas ciencias. Esta línea de trabajo comenzó a mediados de la década del 80 en el ámbito de los seminarios interdisciplinares de intercambio cultural alemán-latinoamericano, donde surgió la idea de contribuir a una renovación del diálogo entre las enseñanzas sociales de la Iglesia y las problemáticas específicas de nuestra región. De estos seminarios surge el proyecto titulado Justicia, Comunión, Participación, la misión de la Iglesia en la construcción de la sociedad actual. Esto propone, dentro del proyecto, se proponen 5 grupos interdisciplinarios de los países que participaban: Alemania, Argentina, Brasil, Chile y Perú. La positiva experiencia en el diálogo interdisciplinario del grupo argentino hizo que estos se siguieran reuniendo con formaciones y perspectivas diversas, pero unidos con el mismo deseo de aportar reflexión, debate y propuestas en pos de una sociedad más justa. A fines de la década de los 90, el grupo toma el nombre de Monseñor Gerardo Farrell, como homenaje al obispo coadjutor de Quilmes, que fue uno de sus fundadores y falleció en 1990. Hoy quisiera compartir brevemente con ustedes la perspectiva interdisciplinaria sobre el pensamiento social cristiano que imprimió Juan Carlos al trabajo del grupo, seleccionar algunos aportes específicos a la coyuntura histórica global y recordar con agradecimiento el estilo de liderazgo que ejerció en el Farrell, como lo llamamos coloquialmente. Scanone sostuvo siempre el espíritu inicial del grupo, marcado por el pluralismo de perspectivas, la interdisciplinariedad y la distinción entre la doctrina social de la Iglesia oficial, el magisterio social, y la misma como disciplina teológica. Disciplina que no se limita a comentar y sistematizar la doctrina oficial, sino que intenta aportar a la misma, a su inculturación y puesta en práctica, teniendo en cuenta la situación local y la coyuntura histórica. En este sentido, el diálogo grupal se nutría tanto de las perspectivas teóricas como con la experiencia y praxis histórica, pastoral, social, política y cultural situada. Juan Carlos transmitía vitalmente al grupo el método del ver, juzgar, actuar, desde una perspectiva de fe, usando la mediación de la reflexión filosófica y los aportes de las ciencias sociales, para avanzar en el discernimiento de situaciones complejas y concretas en el marco de los cambios culturales de la época. Él nos recordaba que la doctrina social de la Iglesia
tiene en sí misma un carácter interdisciplinar, porque siendo una disciplina teológica, usa e integra los aportes de la filosofía y de las ciencias sociales que le ayudan a conocer e interpretar las complejas realidades del hombre en la sociedad, para poder así valorarlas y juzgarlas desde la fe. Realidades que por ser complejas necesitan de diagnósticos amplios y fundados para orientar su transformación hacia situaciones más humanas y más humanizantes. El diálogo con las ciencias sociales se hace posible en las tres dimensiones de la doctrina social de la Iglesia: la teórica, la histórica y la práctica. Dimensiones inseparables e intrínsecamente interrelacionadas. Si bien la incidencia de las ciencias sociales es más evidente en las dos últimas dimensiones, la histórica y la práctica, tanto para el análisis e interpretación de lo social, que siempre es histórico, como para la praxis, guiada por el juicio moral que permite intervenciones eficaces. También hay una influencia en la dimensión teórica y en los tres aspectos hay una mediación y hay un diálogo. Las ciencias sociales inciden indirectamente en esta dimensión teórica, mostrando el carácter cultural y la historicidad de ciertas categorizaciones y formulaciones de principios. La mediación de las ciencias sociales está presente entonces en los tres momentos, con sus análisis tanto empírico-explicativos como hermenéuticos. Por otra parte, la doctrina social de la Iglesia recibe también aportes, no solo de las ciencias sociales, sino también le ofrece a las ciencias sociales horizontes más amplios, dado el carácter humano, integral y radical, tanto de la teología como de la filosofía. El diálogo se mueve en ambas direcciones, tanto desde una crítica mutua que visibilice posibles reduccionismos ideológicos, como en el intercambio de aportes positivos, como perspectivas, categorías, métodos que puedan enriquecer la mutua comprensión de lo social, respetando la autonomía de cada campo. Este diálogo entre la doctrina social de la Iglesia y las ciencias sociales, según Juan Carlos, presenta algunos desafíos particulares para cada momento histórico, y señalaba tres a comienzos del año 2000. Primero, la purificación de componentes ideológicos en la actual interpretación del hecho de la globalización por el así llamado pensamiento único y la contribución al planteo de un paradigma alternativo. Dos, una mayor consideración de las mediaciones de la razón práctica y de las mediaciones propiamente prácticas en la elaboración de directivas de acción desde la doctrina social de la Iglesia. Y tres, el ejercicio real del diálogo interdisciplinario para ir logrando una cada vez mayor contextualización e inculturación de la doctrina social. Seleccionamos tres textos relativamente recientes en los que a nuestro juicio se percibe claramente una respuesta a estos desafíos planteados, ya que hacen referencia a fenómenos globales, pero con fuertes implicancias, tanto de perspectivas teóricas como de intervenciones prácticas para nuestra región latinoamericana y para nuestras realidades locales. Textos que solo voy a mencionar e invitar a leer en su totalidad. El primero es La globalización como hecho e ideología, en los que plantea la emergencia de la sociedad civil y la propuesta desde el pensamiento social de la Iglesia de una globalización de la solidaridad. Para Scannone, si bien no existen hechos puros porque siempre están interpretados, una interpretación es ideológica cuando se absolutiza. El llamado pensamiento único del neoliberalismo ideologiza su comprensión de la globalización porque considera que el modo actual como se la piensa y se la vive es el único posible sin aceptar otras alternativas. Este pensamiento resulta funcional al instrumentalismo formal de las estructuras de poder dominantes. Frente a esta concepción, existe una perspectiva nueva de relacionalidad e interdisciplinariedad
que surge desde diversas corrientes de pensamiento y experiencias de vida comunitaria que proponen una globalidad más humana y más solidaria. Y Canone vislumbraba un redescubrimiento del personalismo social, ni individualista ni colectivista, y de la relacionalidad constitutiva de la persona humana, tanto en el ámbito teórico de las ciencias como en las prácticas sociales. Junto a un viraje en el pensar filosófico, la reflexión teológica y las ciencias humanas, percibía también un giro anti-individualista en las prácticas sociales y políticas. Por un lado, en las comunicaciones de naciones y los avances de integración regional del Mercosur, y por otro en el despertar de la sociedad civil, distinta del Estado y del mercado, que se expresaba en diversos foros sociales alternativos, movimientos y redes de solidaridad regionales y globales. Los últimos dos textos que quisiera destacar y que muestran la novedad del pensamiento de Canone y al mismo tiempo su continuidad y consistencia, se encuadran en la última etapa de las publicaciones del grupo a partir del pontificado de Francisco. Este texto, el tercero, es el capítulo Interpretación reflexiva de la actual realidad histórica, Semillas de futuro, que está en el libro El surgimiento de un nuevo paradigma del 2015. Canone interpreta allí al pontificado de Francisco como un signo de un nuevo paradigma sociocultural en construcción, como semillas o posibilidades reales que apelan a nuestra libertad histórica como personas y como pueblos. En sus palabras, cito, se trata de otro comienzo, como de un nuevo pensamiento que toma en serio al otro y al tiempo, es decir, tanto al tiempo de procesos y proyectos, como superior al ocupar espacios, como a los otros, sobre todo a los pobres. En la misma línea, el tercer texto que se publica en el libro Laudato Si, Lecturas desde América Latina, retoma el tema de los movimientos sociales que había planteado en 1999 y profundiza en el significado de las experiencias de salvación comunitaria. Estas experiencias las vincula con experiencias de conversión ecológica comunitaria, conversión que se expresa en redes y movimientos sociales que buscan con creatividad cambios en pos de una sociedad más justa y más fraterna, y que él percibe no como una utopía ilusoria, sino como una esperanza con los pies sobre la tierra. Estos tres textos, dentro de muchos otros que enriquecieron y orientaron la reflexión interdisciplinaria del grupo, marcan un camino que inspiró Juan Carlos como permanente escrutador de los signos de los tiempos y dejan las huellas de un pensamiento en movimiento, en diálogo continuo con las complejas realidades contemporáneas. Hoy nos podríamos preguntar, ¿qué reflexiones compartiríamos con Juan Carlos sobre las desigualdades e inequidades que desnudó la pandemia? ¿Con qué propuestas y renovada esperanza nos animaría la recuperación y la construcción de un mundo más solidario? ¿Cómo responder a las provocaciones de la violencia y de las guerras? ¿Cómo visibilizar y enfrentar las causas de la crisis socioambiental y sus consecuencias para las futuras generaciones? Nos quedan muchas lecciones de tantos años compartidos y muchas reflexiones y debates inconclusos. Pero tal vez el mayor legado al grupo fue su ejemplo de vida y su estilo de liderazgo. La austeridad de vida y la incansable dedicación al trabajo intelectual y pastoral, con disciplina, creatividad y generosa disponibilidad, lo caracterizaron en todas las múltiples actividades que desarrollaba en el país y en el extranjero. En el grupo Farrell ejerció un liderazgo particular, con una enorme capacidad de escucha, con una atención muy personalizada, alentando la participación en el debate, respetando los disensos, argumentando, nunca imponiendo sus ideas y siempre proponiendo alternativas con lucidez y renovada esperanza. El releer sus textos y recordar su testimonio de vida en los tantos grupos que acompañó y en los nuevos que se conforman, puede alentar un camino fértil de reflexión, acción interdisciplinar para seguir recorriendo. Tal vez eso constituya el mejor homenaje a un maestro de la talla de Juan Carlos Canone. Gracias.